que es fundamental, que es la que explicaría, digamos, el comportamiento incluso de aquellos compuestos que son orgánicos. Los compuestos orgánicos son de los cuales vamos a hablar mucho en el cuatrimestre que viene, porque de ellos derivan muchos, o con ellos están relacionadas muchas de las biomoléculas, que son las moléculas que a nosotros nos interesan desde un punto de vista bioquímico. Los hidratos de carbono, los ácidos grasos, las proteínas. Entonces, a ver, si alguien tiene idea de lo que se trata la teoría de Bronsted-Lowry, si lo puede resumir un poquito en relación a cualquiera de los dos compuestos que hablamos recién, un ácido o una base. Una era que el ácido en solución donaba hidrógenos y la base en solución captaba esos hidrógenos. Ajá. O sea que tiene que haber dos sustancias en juego que intercambian, porque estos cambios, acá Alexis dice los ácidos donan hidrógenos, la base los acepta, bien, pero en este, digamos, ida y vuelta, porque lo mismo puede pasar en un sentido o en el otro, como estamos hablando de un equilibrio, tiene que haber dos compuestos que estén interactuando. Y como siempre les decimos, como estamos tratando sistemas biológicos, el agua es el intercambiador, digamos, en común para estos dos casos, ¿sí? Entonces, veámoslo en términos generales para un ácido que es monoprótico. Monoprótico cuando decíamos, se trataba de un ácido que tenía un hidrógeno en su estructura química. ¿Sí? En términos generales, vamos a llamar a los ácidos y B a las bases. ¿Me das un clic, Eva? Entonces, fíjense, y ahí tenemos una doble flechita, es un equilibrio químico. El ácido, que es A, tiene ese hidrógeno. Y el agua, que tiene dos hidrógenos también, en este caso actúa como el receptor del hidrógeno que dona al medio el ácido. Y se forma un catión, que es el catión protonado del agua, que se llama hidronio. ¿Qué pasa con el ácido? El ácido queda como anión, con una carga negativa. ¿Sí? No hay cambio ni en los números de oxidación, no, lo único que ocurre es un intercambio de protones. ¿Vamos? Entonces, el ácido es el dador de protones o de hidrógeno. El agua, el receptor. Va a ser la base en este caso. El hidronio, que es la sustancia protonada del agua, va a ser el ácido conjugado de la base, que es el agua. El ácido conjugado es de la base. Y la base conjugada es del ácido. Porque ahora si lo vemos al revés, este equilibrio, donde los productos ahora pueden ir en el sentido de la formación de los reactivos, esa base conjugada puede tomar del ácido conjugado el protón y volvemos otra vez a los reactivos. ¿Está? Y este es uno de los fundamentos de lo que es el estado ácido-base fisiológico. A nosotros nos va a importar analizar en el cuatrimestre que viene cuando veamos bases. Muchos de los ácidos orgánicos que tenemos en los líquidos biológicos actúan de esta manera. ¿Por qué? Porque como nuestro metabolismo es productor de ácidos, nosotros tendemos a una acidez en nuestro organismo,
muchas de las bases conjugadas que tenemos en la sangre, en el plasma, digamos, de distintos líquidos biológicos, el plasma seminal, el líquido cefalorraquídeo, la orina, muchos de esos medios tienen bases conjugadas y ácidos conjugados que hacen que se mantenga, digamos, el medio fisiológico adecuado. Esto es, digamos, toda una perorata como para que ustedes digan, bueno, a ver, ¿dónde lo voy a encontrar otra vez esto? En toda la carrera, en todas las materias que ustedes vean, algo de esto va a estar justificado por algún equilibrio ácido-base. ¿Está? ¿Me siguieron hasta acá? La famosa bomba de protones, que la van a recontra estudiar, que a lo mejor ya algo nombraron. Profe, entonces, o sea, el primero, el ácido es el que dona protones y el ácido conjugado es el que toma los protones, ¿o no? ¿O he entendido No, mal? el ácido le dona a la base, que es el agua, y por eso Ajá, hacemos hincapié nosotros en este momento, porque es lo que vamos a ver de aquí en más. El agua, acordate que es el medio, el solvente biológico para nosotros. sí. ¿Está? En este caso, en un sistema biológico el agua es abundante, pero teniendo en cuenta, digamos, ahora otras cuestiones que tienen que ver con algunas definiciones teóricas que vamos a ver más en esta clase también, el agua interviene en estos procesos. Aunque sea una concentración muy elevada, el agua interviene. Vamos a hablar de la K-Water, que es una constante de disociación del agua que también tiene que ver con esto. Por eso hay un montón de conceptos teóricos que ustedes por lo menos tienen que, digamos, ir adquiriendo, por lo menos haber leído para esta clase, porque no nos da el tiempo para explicar todo esto, ¿sí? Pero está demostrado que el agua tiene una constante de disociación muy pequeña, es 1 por 10 a la menos 14. Esto es muy pequeño, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de números y de constante de disociación? Sean de ácidos o sean de bases. 1 por 10 a la menos 14, es un valor muy pequeño, y es la constante de disociación del agua. Ese valor corresponde a la concentración de los hidronios por los oxídricos. ¿Estamos? Y cada uno de ellos tiene un valor, que es constante. Entonces, vamos a esto, vamos a esta placa. El ácido en presencia de la base, que es el agua, me da un ácido conjugado. El ácido conjugado es la molécula protonada del agua. Vamos a decir protonada, ¿por qué? Porque tiene un hidrógeno de más y tiene una carga positiva, que es el hidrógeno. Hidrógeno 3, oxígeno con una carga positiva. No se olviden de las cargas, ¿sí? Porque si no, no puedo equilibrar ni en masa ni en carga esta ecuación, este equilibrio químico. Y se forma la base conjugada. La base conjugada es del ácido. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Que tiene una carga. No hay cambios en los números de oxidación. Esto no es una reacción química propiamente dicha, donde hay cambios, digamos, hay un traspaso de protones. ¿Qué pasa si la miro al revés? Si ahora voy de la base conjugada y el ácido conjugado, que son los productos de equilibrio, a los reactivos. Se forman también, porque la base conjugada le saca un hidrógeno al hidronio y se forma el ácido y se forma el agua. Voy al revés, voy para el otro lado. Y esto es un equilibrio, esto va, viene, va, viene. Si aumenta mucho el ácido conjugado, ¿qué pasa con este equilibrio? ¿Qué se forma? Ácido. El equilibrio va al otro lado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Sigamos con la próxima. Cuando hablamos después de pares de ácido-base conjugados, vamos a ver quién se relaciona con. Bueno, ¿y qué pasa con las bases?
Por ejemplo, el amoníaco. ¿Por qué decimos que es una base? Capta Porque hidrógenos. exacto, ¿de quién? Del agua. Entonces, en términos generales, vamos a decir que B es una base que en presencia de agua, el agua actúa como el ácido, en este caso, y me va a dar el ácido conjugado. El ácido conjugado es la especie protonada de la base. Yo sé que son términos nuevos, ¿sí? Pero bueno, es el vocabulario químico. Y se libera un hidrónimo, un oxidrilo como base conjugada del agua. Fíjense que el OH- es la especie que perdió un hidrógeno del agua. Y esto ocurre justamente, o sea, el agua actúa de dos maneras entonces. Frente a un ácido como base y frente a una base como un ácido. Esto está todo en PEDCO, en el libro de PEDCO, explicado en el teórico. En todos los libros. En todos los libros. Es la teoría que ustedes se tienen que acordar para justificar este tipo de comportamiento de las sustancias químicas, ¿sí? Justamente porque lo aplicamos a las biomoléculas. Esto después lo vamos a retomar en proteínas. Los aminoácidos se comportan, es más, los aminoácidos tienen en su misma molécula grupos funcionales que se comportan como ácido y un grupo funcional que se comporta como base. Tienen los dos comportamientos en la misma molécula. ¿Por qué? Porque la estructura de la molécula tiene una parte ácida y una parte básica. Por eso los hace tan versátiles. Las moléculas, muchas proteínas actúan como bases. Una de ellas, la más conocida, es la hemoglobina. Por eso se la pusimos a la hemoglobina al principio, cuando hablamos de equilibrio químico, había un equilibrio químico con el oxígeno. Uno de los comportamientos que van a ver en bioquímica, que es la próxima materia del año que viene, tiene que ver con que la hemoglobina tiene protones. Entonces en algunos casos se va a protonar o entregar protones al medio y en otros casos no va a recibir. Y eso va a afectar el equilibrio de captación del oxígeno. ¿Sí? Ese fenómeno tiene un nombre que se llama efecto Bohr. Bueno, seguimos porque si no hay mucha información. Entonces, ahora, en esta actividad, ustedes lo que tienen que hacer es reconocer aquellos compuestos que son básicos y aquellos compuestos que son ácidos. En general, no les va a costar reconocer un ácido, porque le vamos a decir que es un ácido. Ácido clorhídrico, ácido perclórico, la aspirina, el ácido acetilsalicílico. ¿Y qué es lo que van a ver en la fórmula molecular? Protones, salvo en aquellos compuestos que sean hidrógenos. Puede entregar hidrógenos. ¿Sí? Salvo en aquellos compuestos orgánicos que sean complejos, y ahí vamos a tener que ver un poquito más de química orgánica. Cuando hablamos de grupos funcionales decimos que son uno o dos más átomos que tienen un comportamiento que entregan protones, por eso son ácidos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver acá. Y además en la tabla, ¿qué tienen? Una constante. La constante puede ser de acidez o de basicidad. La de acidez para los ácidos, la de basicidad para las bases. Entonces lo que tenemos que hacer acá es clasificar. ¿Clasificar cómo? Como ácido fuerte, como base débil, como base fuerte, ácido débil. ¿Está? Además, teóricamente, ustedes tienen una clasificación. Son muy poquitos los ácidos fuertes y las bases fuertes. Y las bases fuertes son los hidróxidos. Los ácidos fuertes son aquellos que no tienen un equilibrio. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Con la constante.
porque como no tienen un equilibrio y forman totalmente productos, esa constante va a tender a infinito. Entonces, cuando ustedes vean una constante de acidez o de basicidad que tiende a infinito, quiere decir que es un número muy grande, hay mucho producto, no hay equilibrio. Hay directamente una flecha. Y acá lo vamos a identificar en donde el ácido perclórico y ese compuesto que está al final, que es el último, que era un hidróxido. Hidróxido de Calcio. Hidróxido de calcio. calcio. Muy bien. Entonces, esos dos compuestos, cuyas constantes de disociación o constante de acidez, en este caso ya le vamos a poner esas de la clase previa, exacto, se forma todo producto, es un número muy grande, tiende a infinito, es un ácido o es una base fuerte. Los ácidos fuertes son el perclórico, el clorhídrico, el nítrico. Es un tema largo, nomenclatura, largo. Pero no hay problema para esto, no es tanto lo que resumimos finalmente. ¿Mm? Todo lo otro es ácido o base débil. Y ahora vamos a ver qué tienen en común los primeros. Ácido carbónico. ¿Sí? Famoso, por favor, acuérdense de esto. Es el buffer por excelencia. ¿Sí? El bicarbonato, que es el anión que queda luego de perder ese protón, ese primer protón que tiene esta constante de acidez, corresponde a un ácido débil. ¿Mm? El segundo, bueno, acá tenemos la fórmula molecular, hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4, el otro que le sigue en fama. ¿Cómo se llamaba? Es un ácido fosfórico. Bien. Si tiene esa constante, 7,1 por 10 a la menos 3, primero, el nombre, es un ácido. ¿Estamos todos de acuerdo? Y si tiene esa constante que no tiene infinito, ¿es débil o fuerte? Débil. Bien. El siguiente ya lo teníamos. ¿Se acuerdan la fórmula del ácido perclórico? Eh, Hidrógeno y cloro 4. A ver. Muy bien. Hidrógeno, cloro, oxígeno 4. Eso quisiste decir. Sí, me faltó el oxígeno, sí. Sí. Ok. Es un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque tiene una constante de acidez que tiene infinito. Si les dicen en un ejemplo, en un problema, el ácido sulfúrico, bueno, el ácido sulfúrico, y no les dan la constante, bueno, ya saben que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, tiene una disociación directa, no hay equilibrio químico. Bueno, y ahora algunos compuestos que son drogas, digamos, fármacos, pueden ser incluso algunos metabolitos, algunos productos del metabolismo intermedio, del catabolismo, del anabolismo, del ciclo de Krebs, de la, de la fosforilación oxidativa, eh, de la síntesis y catabolismo de ácidos grasos, o sea, todas las moléculas que tenemos en la célula en algún momento van a tener alguna constante que lo asocie a este comportamiento ácido o básico, ¿sí? Porque en general se comportan de esta manera, ¿sí? Entonces, si a ustedes, no importa, les dan un nombre, pirulo, y tienen una constante de 10 a la menos 4, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, 10 a la menos 5, seguramente es un ácido o una base débil. ¿Estamos? Entonces, a la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, también lo clasificamos como ácido débil. Y este compuesto que tiene que ver con el ácido fosfórico, que ya perdió un protón. ¿Se acuerdan que lo vimos allá lejos y hace tiempo que preguntaron bastante en el foro por la disociación de este ácido?
3 constantes de acidez, porque va entregando un hidrógeno en etapas, y tiene una constante de 6,3 por 10 a la menos 8, y tiene ahí tenemos también el comportamiento del fosfato monoácido. Esos dos que pueden estar tomando, entregando protones, de acuerdo a cómo yo lo interprete en esa reacción química. Muy bien, Mario. ¿Cómo se llama y cómo actuaría en este caso? El hidrógeno 2, fósforo, oxígeno 4 con una carga menos. Es un anión. Es un Bueno. anión. O sea, con el fósforo sería fosfato. Fosfato monoácido. Porque todavía ¿Fosfato de hidrógeno puede ser? Fosfato de hidrógeno. Aniones. Anión Anión. fosfato diácido. A ver. Si se llama así. O monoácido, no sé. Dame un clic, Eva. Tiene dos. Anión fosfato diácido. Chicos, tengan en cuenta, miren qué es lo que tienen los ácidos siempre en la estructura. Hidrógeno. Bueno, ácido, 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 ácido. Diácido, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene dos qué? Ácidos. Los hidrógenos. Dos hidrógenos. ¿Cómo se va a llamar este, que tiene uno solo? Monoácido o ácido. Monoácido o solo ácido. ¿Sí? Porque ¿quién es el grupo ácido? ¿Quién representa el ácido? El hidrógeno. Entonces, si tiene dos hidrógenos, diácido. Entonces tiene uno solo, ácido. el otro es fosfato ácido. Claro. Muy bien. O monoácido también. Lo van a encontrar Ahora se entiende todo lo que hace 2 meses, Sí. 3 Una meses. revelación. Es larga la digestión. Sí. Bueno. Entonces, en este caso, ojo, porque justamente los aniones que derivan del ácido fosfórico pueden tener un comportamiento ácido o básico según cómo lo miremos. Pero por eso es importante plantear la reacción, quién es el producto y quién es el reactivo. ¿Tá? Hacemos hincapié en eso, practiquen el planteo de una ecuación química de equilibrio. ¿Tá? Bueno, en este caso, actúa como ácido. Y luego tenemos el agua, fíjense, ahí está la K-Water. Entonces el ácido, perfecto, el agua, que tiene 2 protones. Puede perder un protón y transformarse en el oxidrilo. En realidad en ese equilibrio tienen que intervenir 2 moléculas de agua. El equilibrio para las 2 moléculas de agua sería este, que me da origen a la K-Water, famosa, que yo les quiero... Y entonces, sí. Y que tengo el anión hidrógeno y el oxidrilo. Esa es la famosa K-Water. Y de ahí viene toda una disquisición teórica. Acá viene ¿se ve? Bueno, este equilibrio está representado por un valor, que es la K-Water, y tiene un valor de 1,0 por 10 a la menos 14, que es igual a la concentración de hidróneos por la concentración de oxígeno. Hidróneo y oxígeno. 2 moléculas de agua me dan en equilibrio un hidróneo y un oxígeno. Esto tiene toda una explicación teórica que no la vamos a ver, ustedes la pueden encontrar en los libros. Esto se pudo, digamos, llegar a un valor numérico por experimentos de laboratorio. Léanlo, traten de entenderlo, pero esto a nosotros en realidad nos sirve a los fines prácticos de cálculos numéricos y de establecer la escala de pH. A esto va, que es lo importante. Todo lo otro, si quieren, lo leen, lo preguntan, no tenemos ningún problema, pero no
No vamos a decir en un examen, ¿de dónde salió el 1 por 10 a la menos 14? No. Vamos a ver la aplicación. Eso sí lo tienen. Entonces, el agua tiene un comportamiento, o lo clasificamos como ácido o como base. Si habíamos visto recién que frente a un ácido actúa como base y otro frente a una base como ácido. Se llaman sustancias anfóteras, porque tienen los dos comportamientos. Y además, débil, porque es un número muy chiquito, 10 a la menos 14. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Qué pasa con los que vienen para abajo del agua? Que urea, salbutamol, amoníaco, hidróxidos, ese fosfato monoácido. Tienen valores de constantes que se comportan como bases. Se van a llamar KB o K o constantes de basicidad. ¿Sí? Entonces, si tienen números que van a 10 a la menos 13, 10 a la menos 14, 10 a la menos 10, ahora vamos a ver qué pasa con el amoníaco. Se consideran bases, pero además, en algunos casos, ustedes pueden tener un dato en la molécula. Si para los ácidos yo voy a tener ese hidrógeno unido a un oxígeno, que es el que se entrega, en las bases voy a tener un nitrógeno con pares de electrones desapareados, un nitrógeno con pares de electrones desapareados. Esos electrones toman el protón. Esa es la característica química, si vamos a profundizar, pero a ustedes les puede servir para identificar compuestos complicados como puede ser el salbutamol, por ejemplo. Tiene un grupo, nitrógeno, no le vamos a dar ni nombre ni apellido ahora, pero en general son sustancias, lo mismo que la cafeína, que tienen nitrógenos y toman hidrógenos del agua. Entonces por eso se comportan como bases. Y además tienen esos valores constante de acidez de 10 a la menos 14, 10 a la menos 10. Pero en realidad ustedes después se van a dar cuenta con los enunciados que no somos tan malas y que les damos alguna pauta para que ustedes lo puedan definir, si es un ácido o si es una base. Entonces, veamos el No tan primero. malas, somos tan buenas que duele, Elena. No somos tan No malas. no lo quería decir, pero esa es la realidad. Bueno, vamos entonces con el anión fosfato monoácido, que tiene una constante de acidez de 10 a la menos 13, que se comporta como una base débil. La urea, fíjense, la urea la van a ver, y ya le hicimos bastante picoteo en la cabeza con en la guía de soluciones, ¿se acuerdan cuando hablamos de osmolaridad? Que tenía una constante de Van 't Hoff, un factor de Van 't Hoff igual a 1. Bueno, la urea es un metabolito de los compuestos nitrogenados, tiene nitrógeno. Entonces, en ese caso, vamos a estar hablando de un compuesto que se comporta como base débil. También tiene una constante de acidez de 1,5 por 10 a la menos 14. El salbutamol y el amoníaco, ¿cómo era la fórmula molecular? NH3. Nitrógeno, hidrógeno 3. Tiene una constante de 1,8 por 10 a la menos 4. Es una base débil. Y el último, los compuestos de tipo hidróxido del grupo 1 y 2 son bases débiles, fuertes. Después vamos a hacer una clasificación y se van a dar cuenta de que no es tan difícil.
Fíjense, chicos, que el amoníaco, que ustedes se tienen que acordar que es la base débil más representativa, ¿sí? Así que se tienen que acordar que los hidróxidos son bases, el amoníaco es una base débil y todas las otras bases débiles que vamos a ver siempre van a ser como derivados del amoníaco, ¿sí? Exacto. Parientes del amoníaco. Van a tener siempre al nitrógeno ahí pudiendo unirse con el hidrógeno. Acá puede venir el hidrógeno. Algunas de las que vamos a nombrar y que tienen, en realidad no son compuestos biológicos, sino que son compuestos orgánicos, biológicos en el sentido de que vamos a encontrar aminas. Las aminas son compuestos básicos débiles, que derivan, como les dijo, del amoníaco. Si el amoníaco tiene nitrógeno, hidrógeno 3, las aminas reemplazan por un grupo metilo, esto lo vamos a ver en química orgánica, y tienen esta fórmula molecular. Ese grupo metilo reemplaza un hidrógeno, ¿ven? El grupo metil puede ser único, lo podemos reemplazar por un R, a veces lo pueden ver en química de esa manera. R significa que R puede ser un grupo metil, un grupo etil, porque los que hayan visto en el secundario la química derivada del carbono, saben de lo que les estoy hablando. No importa ahora, se los anuncio como para que tengan idea. O pueden estar reemplazadas los tres átomos. Pueden estar reemplazados los tres átomos de hidrógeno. Entonces me queda el nitrógeno, que sigue teniendo el comportamiento, que es lo que le da el comportamiento básico a la molécula. Y reemplazado los tres hidrógenos por un grupo R. Esas son aminas terciarias. Tenemos el nitrógeno, aminas primarias, secundarias y terciarias. Eso lo vamos a ver en la ejercitación. No para aprender la fórmula molecular, se las vamos a ver, sino para ahora. El cuatrimestre que viene por ahí lo tienen que saber. Pero ahora, para los cálculos, para identificar si son bases, si son ácidos, esto es lo que les damos. ¿Estamos? ¿Alguna duda con este ejercicio? Este ejercicio es más que nada para reconocer los compuestos, para saber qué hay en la fórmula molecular que ustedes les pueden dar la pauta que es un ácido o una base. ¿Cuándo son fuertes y cuándo son débiles? Son fuertes cuando las constantes tienen el infinito, y son los ácidos inorgánicos, como el clorhídrico, el iodídrico, el nítrico, el sulfúrico, el perclórico, y los hidróxidos que derivan del grupo 1 y 2 de la tabla periódica. ¿Estamos? Todo el resto, el ácido carbónico, el fosfórico, el amoníaco, la urea y todos los derivados del amoníaco son son ácidos y bases débiles. ¿Estamos? Nada más que esto. ¿Cómo se disocia un ácido fuerte? Por ejemplo, el ácido clorhídrico. En agua me va a dar el anión y el hidrógeno, pero la flecha única, porque la constante de disociación era que todo lo voy a encontrar en una solución líquida o de agua acuosa, como hidrógeno y anión cloruro, nada más. Y esto lo tienen que tener en cuenta al momento de hacer los cálculos de pH, que es el otro gran tema que vamos a ver hoy. La siguiente. Se van a formar pares ácido-base conjugados. ¿Cómo los identificamos? El ácido siempre tiene un protón de más que la base. Entonces, y para una base débil, fíjense cómo es el ácido. El ácido tiene, en este caso se llama catión amonio. Es el ácido conjugado de la base.
Esto lo tienen que practicar. Por más que yo se los repita varias veces, esto lo tienen en PEDCO, véanlo, cualquier cosa, cuando armemos los pares ácido-base, lo volvemos a repetir. ¿Está? Seguimos. Y creo que hasta acá vamos. Muy bien. Entonces, el ácido, en este caso, y la base, según a quién yo lo enfrente, sea fuerte o débil, no importa. El agua, frente a un ácido, actúa como base, y frente a una base como ácido. Es un trabalengua, yo lo sé. Ya lo vamos a ir aplicando. Entonces, el agua se comporta como un anfótero, tiene las dos propiedades. ¿Mm? Fíjense que frente, volvé para atrás, y señalámelo vos, frente a un ácido, actúa como base y forma hidróneo, que es el ácido conjugado del agua. Y frente a una base, actúa como ácido y forma oxidrilos, o libera oxidrilos, o hidroxilos, también lo pueden encontrar así en la bibliografía. ¿Estamos? Ay, hablé como loca, hay un silencio total, no sé si se me quedaron dormidos. No, están en shock. Hace rato que no susto. preguntan. Y yo veo preguntas que me parecen re obvias y el chat está ahí en silencio. Bueno, ahora cuando hagamos los ejercicios capaz que empiezan Como no les puedo ver la cara, En como no les puedo síntesis, es ver... clasificación de base ácido y saber cómo se compone el ácido conjugado y la base conjugada. Es Saber la qué le da qué y si qué me se lo... lleva qué. Profe, Exacto. ¿lo pueden repetir? Porque yo no lo entendí. ¿Qué parte? Es que si me pedís desde el principio... Te creo lleva que me media estuve hora bien. hablando, Elena. Claro. La idea no era hablar tanto, pero es No. que esto es muy teoría. Esto es A muy ver, teórico. Y lo hagamos tienen, una mini lo tienen que leer. microsíntesis. Miren, yo les pido que de acá en más, que ya estamos terminando el cuatrimestre, pero para el segundo cuatrimestre no vamos a dar tanta teoría. Entonces No, ustedes traigan leído el tema. no, Traigan leído, porque si no, segundo cuatrimestre es hiperteórica la materia. Ahora es todo práctica y hacer cuando es tan ejercicio. teórico, Allá es hiperteórica. Si no leen, sí, cuando es tan teórico, hasta a uno le resulta desagradable hacer la explicación porque están todos callados, no le veo la cara nada más que a Eva, que me dice que sí, que yo sé que ella me va a entender porque hacemos juntas la materia, pero cuando, claro, me cortan cuando quieran, a mí no me molesta en absoluto, pero cuando es una explicación tan teórica, si llego al final con la lengua seca, es como que no sé en qué parte por ahí se perdieron. Entonces, no, bueno, pero hagamos una microsíntesis de lo más importante una de esto. microsíntesis la hizo recién Juan, que fue identificar al compuesto, sabiendo la fórmula molecular o el nombre, porque les vamos a decir, el ácido fórmico. ¿Qué es el ácido fórmico? ¿Qué estructura molecular? No me importa. Pero si les digo ácido fórmico, listo, ya es ácido. Si les damos en el dato del problema una Ka, es débil. Luego, si yo les digo el ácido clorhídrico, bueno. Ahora vamos a ver un resumen de quién es quién. No tienen el dato. Si no tienen un dato de constante de acidez, es fuerte. Pero además, si ya se lo saben, que es el nítrico, según la constante pueden inferir si es fuerte o es débil, tal cual. Y según la molécula, si es base o si es ácido. Si es ácido, listo, ya está. Si decimos una mina secundaria, una mina derivado del amoníaco, es una base. Eso Pero además, tenemos en la les siguiente. vamos a dar la KB. Mira. Bueno, acá está. Sáquenle la foto. Dale todo, dale. Sí, le doy completo. Dale completo. Las especies fuertes siempre son las que no son reacciones reversibles. ¿sí? Exacto. Se ionizan La flecha con única. simple flecha.
La única flecha que va a productos. En cambio, débiles tenemos doble flecha. Siempre es ida y Exacto. vuelta la reacción. También se los denomina electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Después esto se lo tienen que aprender de memoria. Los ácidos Sí, fuertes son Sofía. 6. Sí, Sofía, está en el teórico. Los ácidos fuertes son 6. Clorhídrico, iodídrico, bromídrico, nítrico, perclórico y sulfúrico. Son esos 6. Acá Male les da una pista. Son ácidos del grupo 7 menos el clorhídrico o el fluoruro de exacto, los halógenos, los del grupo 7. Tabla periódica, la tiene la tabla periódica. Pero Y a veces no la aquellos, usan. Nosotros les no preguntamos se la cosas olviden, y no se dicen, la no me olviden. acuerdo la masa de tal cosa, pero no te la acuerdes, buscala en la tabla. Y aquellos ácidos que son del grupo 6, también. 5 y 6, pero el más grande. Siempre el número de oxidación más alto. Nítrico, perclórico, sulfúrico. Vieron que no hay ninguno de los osos. Porque el nitroso es débil. Ni nitroso, ni sulfuroso, ni hipocloroso. Fíjense los ácidos débiles, acá los tenemos. El fluorhídrico, el sulfídrico, carbónico y fosfórico, ¿sí? Los orgánicos, cualquier ácido orgánico. Cualquier ácido orgánico, por ejemplo, si le dicen fórmico, químico, oleico, son ácidos débiles. Voy a borrar para que saquen foto a esto y estudien. De todas maneras está en todos lados, pero este es un buen resumen. Las especies débiles, las bases fuertes son siempre los hidróxidos. ¿Recuerdan cuando vimos hidróxidos, dijimos que llamaban hidróxidos o bases? Ahora saben por qué. De los grupos 1 y 2, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, y los demás también, de cualquier otro elemento del grupo 1 y 2 de la tabla, son bases fuertes. Y las bases débiles siempre van a ser amoníaco y las aminas. Aminas, ¿quiénes son? Los derivados del amoníaco con un reemplazo orgánico. ¿Sí? Que lo llamamos R. Cualquier grupo con carbonos orgánicos lo vamos a llamar R. ¿Sí? Y van a ver en el nombre, cuando les digamos el nombre, le vamos a decir amina, metilamina, dimetilamina, anilina, siempre se van a llamar así. ¿Sí? Las anilinas tienen un grupo benceno, para los que saben algo más de química orgánica, y es un grupo que tiene esta estructura. Tiene un anillo bencénico. Lo habrán visto así, les parece como para hacerse un... Es muy simbólico ese... Claro, pero ven que tiene el NH2 ahí, que es el grupo amina. Este es el grupo benceno. Es un anillo... Bueno, y las anilinas son las que tienen, exacto, las que se utilizan como colorante. Bien, ¿sí? Y de lo anterior, ¿qué se tienen que acordar? Los ácidos se enfrentan al agua y le ceden al agua un protón. El agua se convierte en hidrógeno y el ácido se convierte en una base conjugada. La base conjugada respecto al ácido es la misma especie menos un protón. Y el ácido conjugado del agua es la misma especie más el protón. Un hidrógeno de más y la carga positiva. Le falta un hidrógeno y perdió una carga positiva, entonces quedó un anión. Las bases se enfrentan al agua, ganan un protón del agua, porque las bases son aceptores de protones, el agua queda como su base conjugada, que es el oxidrilo, le falta un hidrógeno, le falta una carga positiva, la base conjugada, y en la base esta aceptó el protón y se convirtió en el ácido conjugado, que lo que tiene es otro protón y una carga más positiva. Ahora vamos a hacer ejercicios para que reconozcan esto. ¿Sí? Exacto.
No se tienen que olvidar acá lo que les indica la fuerza. Si es, cuando hablamos de un compuesto químico, decimos, bueno, la fuerza de acidez o de basicidad. Nos referimos a si es fuerte o débil. No se olviden de Reversible la o irreversible. simple flecha, de la doble flecha para los débiles, de colocar, porque en algún punto nosotros ahora les pedimos que los reconozcan, pero si hay algún ejercicio en el cual ustedes tienen que hacer el planteo, como ocurre cuando tomamos los exámenes escritos, bueno, ustedes tienen que saber plantearlo correctamente, ¿no? Esta le tocaba a Male. Vale. A ver si podemos desenredar Ajá. este enredo. Buenas, chicos. Acá es practicar, ¿eh? Practiquen con la hojita. Sí. Hoja y, Lo que sí le iba a preguntar, ¿están las animaciones puestas de cada uno? Diría que sí. Ah, bien. no de todas, ¿eh? No de todas. No. Pero si no, de última las otras las vamos haciendo, o sea, que ellos nos vayan comentando en el chat y vamos viendo ahí, porque es más que nada ionización, así que acá los agarramos con todo. Cualquier cosa yo activo la pantalla electrónica que tengo al lado. La pizarra. Buenísimo. Bueno, entonces en esta actividad volvemos de nuevo con los pares ácido-base conjugados, que es más de lo mismo que venimos viendo, y les daban ciertas especies químicas que yo ahora les voy a preguntar, porque seguramente alguno estuvo chusmeando cómo se llaman, salvo la anilina, que ya les decía cómo se llama este compuesto, o dimetilamina, que son las D y la F, y vamos a ir armando, bueno, las ecuaciones de ionización en medio acuoso, o sea que hay alguien que ya sí o sí lo tenemos que tener, si es en medio acuoso, y me van a decir si es un compuesto ácido, si es básico, y después vamos a armar, en función de las ecuaciones, a la base conjugada o al ácido conjugado, ¿sí? Es lo mismo que les acaban de explicar, ¿sí? Que les acaba de explicar L, que hicimos una síntesis. El compuesto que está en el inciso A, arrancando con ese, ¿cómo se llama? ¿Es un ácido? ¿Lo buscaron? Esa es la primera pregunta, porque no escucho nada, nadie que esté hablando. Camalor. No. Ácido acético, perfecto. Es probable que conozcan de nombre a, en este caso, lo que va a ser su base conjugada. Capaz que le suena un poquito más el nombre. Pero bien, ¿es un ácido o una base? Si se llama ácido. Ácido. Bien, no me digan que es una base, porque ahí en el momento de parcial, si no, va a estar complicada la cuestión. Si se llama ácido, es un ácido. No puede ser una base, ¿sí? Es un ácido. Así, tal cual, a seca. Es lo mismo que me digan que el ácido, por ejemplo, carbónico, es una base. No es una base, es un ácido. ¿Sí? Sí, me dormí. Buenísimo. Bien, entonces si nosotros tuviésemos que escribir su ecuación de ionización, ¿qué vamos a poner del lado izquierdo de la flechita? El ácido más el agua. Bien, el ácido más el agua. Y te va a dar como resultado el mismo ácido menos el hidrógeno sería, el último hidrógeno. ¿Y qué sería eso? Si tiene menos un hidrógeno, ¿queda con carga? Negativa. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de iones si tiene carga negativa? ¿Cómo le decimos nosotros? Anión. Anión, perfecto. Bien. ¿Y algo más nos quedaría de ese lado? El hidronio. Bien. Entonces, siempre del hidronio que aparece, que es el hidrógeno 3, oxígeno 1, y va a tener carga positiva, ¿sí? Es un catión. Fíjense que es lo mismo que venimos viendo ya de guías anteriores,
cuando ionizamos en este caso, anión y de un catión, ¿sí? Los dos quedan con carga. Bien, entonces ya tenemos esto, ya tenemos la ecuación de ionización, tenemos que balancear algo, está todo ok. Chon, 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 chon. ¿Falta algo más acá? ¿O ya podemos pasar a la segunda parte? Bien, ahí ya Tenemos que estaríamos. decir cuál es ácido, cuál es básico y representar los pares. Exactamente, bien. En el caso del ácido acético, que recién lo estuvimos viendo, ¿qué tipo de ácido es? ¿Es fuerte o débil? Débil. Perfecto, es un ácido débil, ¿sí? Y entonces yo tengo al ácido acético, tengo al agua, y del otro lado, siguiendo, ¿no?, la línea del ácido acético, en este caso, anión, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Se acuerdan? ¿Hidróneo? No. ¿Cómo voy a llamar a mi anión? Ah, ok. Acuérdense siempre del pico del pato. Oso chiquito. Acetato, perfecto, sí. Si mi ácido es ácido acético, ico, ¿cómo va a terminar? En este caso su anión. En ato, ¿sí? Entonces va a ser anión acetato, ¿sí? Que por eso yo les decía que lo más probable es que lo hayan escuchado más, porque tienen que hacer algo, por ejemplo, alguna manualidad, ¿no?, del secundario, le decían, bueno, tenés que ir a comprar acetato. Entonces ahí vas a comprar acetato, ¿sí? Por eso les decía que por ahí capaz que les había sonado un poquito más. Bien, ¿y cómo representaríamos entonces el par ácido-base para este compuesto? O mejor dicho, para esta ecuación. Ya sabemos que nuestro ácido es el ácido acético y nuestra base es el anión acetato, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un hidrógeno. Diferencia que eso fue lo que dijo la compañera hace un ratito, ya se adelantó, todo un adelantado. ¿Cómo les quedaría entonces? Si quieren lo pueden escribir por el chat o lo pueden decir, pueden activar el micrófono. El ácido acetato con el anión, ácido acético es el ácido, claramente, y el anión acetato sería la base conjugada. Bien. Súper bien. Perfecto, entonces. Y entonces, ¿el agua cómo se comportaría en este caso? ¿Como un ácido o como una base? Como base. Base. Una base, perfecto, porque fíjense que después, en lo que es la parte de la disociación, ¿qué hace con el protón que suelta ácido acético? Lo agarra y dice, es mío, ¿sí? Entonces es capaz de aceptar esos protones. Bien. Sí, ¿qué pasó, Juan? El hidróneo en este caso es nuestro. Nada, Sí, era sí. esa pregunta. Perfecto, es el ácido conjugado, en este caso, de la base que tenemos, que es el agua. Sí, está perfecto. Siempre ustedes acostúmbrense a hacer esto que, bueno, que les comentó Juan, que es básicamente ir fijándose, bueno, de un lado tengo un ácido, del otro lado tengo que tener su base conjugada. Y lo mismo con la base que tengo inicialmente. Esa base necesita tener también su ácido conjugado del otro lado, para poder tener estos pares, ¿sí? Y acuérdense que la diferencia que van a tener en estos casos siempre es de un hidrógeno o un protón, como a ustedes se les haga más fácil recordar, ¿sí? Así que perfecto como lo armaron. ¿El B lo pudieron hacer? Sí. Bien. ¿Cómo se llama, primero y principal, ese compuesto? Chon, 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 chon. Acá es para repasar nomenclatura. ¿Qué es, un ácido o una base? El B, ¿no? Estamos hablando del Sí, B. sí, la B. Ácido. Ácido nitroso. Perfecto, ácido nitroso. Ahí prestemos atención de nuevo a la terminación oso, nitroso, ¿sí? Entonces, vamos a escribir de nuevo antes que nada, ¿qué es? Ya tienen la constante ahí. ¿Qué es? ¿Un ácido fuerte o un ácido débil?
Débil. Bien, débil. ¿Sí? Si este estuviese elevado a la 4 y no a la -4, ¿qué sería un ácido débil o un ácido fuerte? ¿No sería fuerte? Ácido débil. Sigue siendo. La cara que hizo Eva. Se nos va a morir Eva en cualquier momento. Débiles son cuando son menores a 1, ¿no? Fuera el red. Lo que pasa, ¿sabes qué? Fue una cara de acordarme de mi primer año, porque nosotros esto lo veíamos en más profundidad y en realidad nos enseñaban que nosotros, a ustedes no se los decimos, que la acidez y basicidad es un espectro, ¿no? No es binaria, es no binaria. Es un espectro, ¿sí? Que empieza desde especies muy, muy débiles hasta especies muy, muy fuertes y nos hacían hacer ejercicios donde comparábamos las constantes y veíamos si se encontraban dos especies, cuál tenía constante más alta, entonces quién le robaba el protón a quién. Bueno, eran muchos ejercicios, me estaba acordando de eso, que nosotros acá les decimos fuerte es cuando es irreversible, débil es cuando es reversible, y listo. No les decimos nada más, pero hay mucho más atrás de eso y me estaba acordando. Por eso mi cara. Es que en algunos videos, inclusive de YouTube, lo siguen explicando así. Está bueno porque vos entendés más o menos la dinámica ahí. Bueno, sigamos porque si no nos van a correr de acá. Bien. Entonces, si tenemos que escribir la ecuación de ionización de nuevo en medio acuoso, ¿qué vamos a poner del lado izquierdo de la flechita? Ácido nitroso más agua. Bien, ácido nitroso más agua. Y del otro lado, El hidronio más el anión nitrito. Nitrito. Acuérdense siempre, perfecto, Luciana. Lo mismo que decíamos anteriormente, pico de pato, si en nuestro ácido en este caso era acético, entonces el anión iba a ser acetato, ¿sí? Y en este caso, si nuestro ácido es nitroso, la terminación va a ser ito, ¿sí? Entonces, anión nitrito. Bien, ese sí estaba, perfecto. Entonces, ya sabemos que es un ácido, el ácido nitroso, justamente su nombre lo indica, entonces, ¿cuál va a ser la base conjugada de ese ácido? El anión nitrito. El anión nitrito, ¿sí? Y de nuevo, en el caso del agua, ¿cómo actúa? ¿Como una base o como un ácido? Como una base. Una base. Bien, como una base. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay veces que llegan al momento de parcial y uno está como muy tenso. Entonces les queda, si vos venís haciendo los ejercicios, capaz que hiciste varios que eran con ácido. Y como sabemos que el agua actúa como una molécula anfótera, así que puede ser un ácido o una base, según lo necesitemos, en este caso en la ecuación de ionización. Vienen con eso así, y llega un momento y tiene una base. Entonces el agua va a actuar como un ácido, pero no, se siguen quedando con que la base es el agua. Entonces después cambian los pares ácido-base conjugados y se les hace un enjunje, pero es más que nada, bien. Eso les iba a preguntar, justo lo que puso Aus. En este caso, sí, es el ácido conjugado, ¿sí? Fíjense que de nuevo tiene la diferencia de un protón. Es lo mismo que les habían puesto acá arriba con verde. Fíjense que está el ácido primero y después está la base, que en este caso es la molécula de agua, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con estos dos primeros incisos que vimos? ¿Se entiende cómo tienen que hacer? No es muy complicado, sino que ustedes se los van planteando. Sí, Sofi. Entonces, ¿es débil o fuerte al final? A mí me confundí un poco. En este caso es débil, fíjate que les dan inclusive la constante ahí, ¿sí? Y en las diapos anteriores que estuvimos viendo también aparecía como Según débil. lo que nosotros les explicamos, y quédense con esto, si la reacción es reversible, es un ácido débil o una base débil. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes ven un valor de constante, es una especie débil.
Nosotros vamos a considerar especies fuertes únicamente a aquellas que en agua se disocian por completo, o sea, disociaciones irreversibles. Irreversibles. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nos va a modificar la manera en la que resolvemos los ejercicios después. Vamos a resolver los ejercicios para especies fuertes de una manera, vamos a resolver ejercicios para especies débiles de otra manera, matemáticamente hablando, les estoy diciendo. Va a haber fórmulas diferentes. Entonces ustedes tienen que reconocer eso. Las especies con disociaciones irreversibles, flecha simple, no hay vuelta atrás, no volvemos a regenerar los reactivos, no hay valor de constante, son las especies fuertes. Las especies con doble flecha, yo puedo ir hacia productos o volver hacia reactivos, y tengo asociado un valor de constante grande o chico, las vamos a considerar especies débiles y las vamos a resolver diferentes, ¿sí? Lo vamos a ver la semana que viene, ¿ok? Eso les tiene que quedar. Ya No la puedo seguir van a mal. usar. Perdón la Ya la van a usar. interrupción. No, está perfecto. A esa constante ya la van a usar. Y van a decir, no. Bien. Vamos entonces con el inciso C. Si no queda ninguna duda, ya no me pueden decir, no sé cómo se llama, no lo conozco. ¿Cómo se llama ese compuesto? Amoníaco. Amoníaco, perfecto, ¿sí? Amoníaco. Bien. Entonces, vamos a tener al amoníaco, que ¿qué es? ¿Una base, un ácido? Un ácido. ¿Cómo que un ácido? Es una base. Una base. No, estaba viendo el otro, estaba viendo el siguiente ejercicio, no, está bien, cualquiera. Bien, yo digo, acá se nos infarta Eva. Bien, entonces, vamos a tener que, en este caso, el amoníaco es una base débil, ¿sí? Acuérdense siempre que es una base débil. Y se van a cansar de verla, se van a cansar. Van a decir, basat, y va a seguir ahí, va a seguir ahí. Bien, entonces vamos a tener al amoníaco, que va a ser nuestra base, y ahora sí, fíjense, el agua, ¿cómo va a actuar? ¿Como un ácido o como una base? Ácido. Como un ácido, ¿sí? Perfecto. Entonces, del otro lado, de las flechitas, nosotros lo que vamos a encontrar va a ser su base conjugada, ¿sí? No vamos a encontrar a otro ácido conjugado más, ¿sí? Bien, ¿qué ponemos del otro lado de la flechita? Si sabemos que el amoníaco es una base, ¿qué va a tender a hacer? ¿A quién va a sumar a su fórmula? Un hidrógeno va a ser NH4. Bien, ¿y cómo se llama ese compuesto que también se van a cansar de verlo? Va a decir, ¡ah, qué pesado! Catión amonio. Amonio. Perfecto, sí, eso me gusta. Entonces, vamos a tener por un lado al amoníaco y por el otro lado al amonio o catión amonio, ¿sí? Porque tiene carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas tiene? Ahí ya se lo pusieron, una solita, ¿sí? No se olviden la carga, chicos, no se olviden la carga, es re importante porque lo que se transfiere de una especie a la otra es un protón. ¿Se acuerdan del protón que lo habíamos hablado? Siempre se transfiere un protón, así que el hidrógeno se lleva su carga positiva a donde sea que vaya, no se lo olviden. No comparte nada. Bien, y entonces ahí tendríamos nuestro primer par ácido-base, ¿sí? Tenemos a nuestra base, que es el amoníaco, y del otro lado vamos a tener al amonio, que va a ser nuestro ácido conjugado, ¿sí? ¿Y qué nos está faltando ahora? ¿Podemos poner de nuevo al hidronio, como veníamos poniendo con los ácidos? El hidróxido. Oxidrilo. Hidróxido, oxidrilo, por ahí se van a acordar más. Sí, se van a acordar más de eso, así que perfecto, bien. ¿Y qué carga tiene? Si nuestro primer ion, bien, tiene carga negativa, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría acá los pares ácido-base? Arranquemos con el del amoníaco. Chon, 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 chon. ¿Cómo? ¿Cómo quedaría nuestro par ácido-base arrancando con el par del amoníaco?
El amoníaco es la base y el catión amonio es el ácido conjugado. Bien, entonces arriba siempre vamos a poner al amonio y abajo vamos a poner al amoníaco, ¿sí? El ácido base. Respetamos así el orden. Y después, con el del agua, ¿cómo quedaría? El agua actúa como ácido y el hidróxido oxidrilo actúa como base conjugada. Bien, perfecto. Buenísimo. Vieron que no es, o sea, no es muy complicado, pero sí lleva práctica. O sea, que ustedes lo entiendan es porque seguramente estuvieron haciendo algún que otro ejercicio y después les queda, ya lo van haciendo, o sea, van a necesitar solamente escribir la ecuación de ionización o a veces ni siquiera eso, y ya van a decir, bueno, sí, tengo este ácido, perfecto. ¿Cuál es la base conjugada? Y tiene que tener diferencia de un protón. Buenísimo, es este. Lo mismo les va a pasar con más que nada con el ácido acético, el acetato. Este también se van a cansar de verlo, van a decir, auxilio, y ahí va a estar. Bien. ¿La D la pudieron hacer? El de la anilina. Bien, la pudieron hacer entonces. ¿Cómo representamos? ¿Qué es un ácido, una base, según lo que estuvimos viendo hace un ratito? Una base. La base. Bien, sí, porque fíjense que siempre están ahí los parientes de las aminas, del amoníaco, por eso acuérdense siempre del nombre amoníaco, porque les va a guiar enseguida a las aminas. ¿Cuál otro más? Lo van a ver de esa misma forma, la dimetilamina, también tiene esa terminación, entonces esas sí o sí son bases. ¿Y qué tipo de base es? Bien, porque viene de la misma familia, ¿sí? Bien, entonces, ya sabemos que es una base. ¿Qué hacemos ahora? Agregamos agua. Bueno, agregamos agua, entonces, que va a actuar como qué. Como un ácido. Bien. Y del otro lado, ¿qué vamos a tener? Si es una base, ¿qué le vamos a sumar a la fórmula de la anilina? ¿Cómo la Un vamos protón. a modificar? Bien, entonces nos va a quedar al finalizar, ¿no? Sí, viendo en esa estructura, nos va a quedar hidrógeno 2 o hidrógeno 3. 3. Hidrógeno 3. Bien, ¿y con qué carga? 1. Positivo. Una positiva. Bien, perfecto. Bien, ¿y qué más nos estaría faltando? El oxidrilo. Bien, acuérdense siempre que es oxidrilo, ¿sí? Si nosotros tenemos una base, inicialmente el agua se va a comportar como un ácido y por ende del otro lado vamos a tener el conocido señor oxidrilo. Bien, ahí les aparece toda la fórmula. Yo lo que sí tengo dudas, no me peguen, es como mencionar en este caso al catión. Generalmente terminan en onio y esto surgió una pregunta hace unos años en clase y lo buscamos y se llama anilonio. Anilonio, bien, porque lo busqué antes de la clase y no la encontraba. Clases y nos puso a todos en problemas porque nadie lo sabía y bueno, no, pero lo buscamos y es anilonio. Otras van a ver... Este es el catión anilonio, y fíjense que el grupo que reacciona tomando los hidrógenos es el nitrógeno con los dos hidrógenos que tenía. Nada de lo que pasa acá, en este grupo R. Lo mismo que los grupos R o lo que ustedes vean de los ácidos. Ojo cómo lo disocian, presten atención ahí. Sí, eso es importante. Los hidrógenos ácidos, los hidrógenos acídicos,
en los compuestos orgánicos, siempre van a ser hidrógenos unidos a elementos muy electronegativos, con pares de electrones libres. Entonces van a ser hidrógenos unidos a oxígeno o hidrógenos unidos a nitrógeno, ¿sí? Cuando ya sea la base, digamos, cuando se forme la base, el hidrógeno se va a pegar a nitrógeno. Y cuando el oxígeno ceda, porque es un grupo ácido, va a ceder, cuando el compuesto ácido ceda, va a ceder hidrógenos de un oxígeno. Entonces, si se fijan las fórmulas que tienen acá, por ejemplo, el ácido acético tiene más hidrógenos, tiene este y tiene estos tres. Pero ¿cuál es el hidrógeno ácido? ¿Cuál es el hidrógeno ácido? Fíjense, ahí tienen la fórmula desarrollada, les pone Elena. Y fíjense que tienen 3 hidrógenos pegados al carbono y un hidrógeno pegado a oxígeno. El hidrógeno ácido es el hidrógeno del oxígeno. Ven que la fórmula escrita, como está escrita en A, trata de representar eso, porque no pone carbono 2, oxígeno 2, hidrógeno 4. Se trata de escribir un poquito más para representar que esos hidrógenos están pegados a distintas cosas. En el caso del D, fíjense... Ah, sí, ¿vas a decir algo, L? No, estos otros hidrógenos no participan en la disociación. No Estos son son los que ácidos. nosotros decimos son los grupos R. Son hidrógenos que no son ácidos. Fíjense en el D, tienen los hidrógenos pegados al nitrógeno y tienen hidrógenos pegados al carbono. Estos hidrógenos no tienen comportamiento ácido. Y lo mismo pasa acá, tienen este acá, en el nitrógeno, y estos pegados a los carbonos. Estos no tienen comportamiento acídico. El comportamiento acídico siempre es en este, acá, en el nitrógeno, en el oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Quedaron choqueados, me parece. Sí. Murieron. Ahora sí. Nunca escuché que nadie muera de demasiada química, pero a lo mejor debemos muerte colectiva por exceso de química. En realidad, eso sí, por el tema de enlaces, está muy bien tu relación, ¿eh? Lo que ocurre es que acá no estaríamos hablando de uniones intermoleculares, sino de intramoleculares. Se trata de uniones covalentes polares. Lo que ocurre con los hidrógenos acídicos, como dijo Eva, es que están unidos a oxígeno, o en el caso, por ejemplo, cuando se forman los cationes del amonio, del anilonio, en ese caso son hidrógenos polares, son hidrógenos de uniones polares. Se pierden. De todas maneras, estos compuestos forman puentes de hidrógeno. También, sí. Pero los pierden porque justamente son uniones covalentes polares. Tienen tendencia a ser entregados a otras moléculas. Ojo que acá no tenemos formación, no estamos hablando en equilibrio químico, no estamos hablando de formación de uniones intermoleculares. Esto lo vamos a ver después. Sí, aunque estos compuestos forman, además, está muy bien la relación que hicieron, ¿eh? Cuando lo veamos en el segundo cuatrimestre, particularmente para el tema de proteínas, vamos a ver que los grupos laterales de los aminoácidos, cuando tienen este tipo de grupos, van a poder formar puente de hidrógeno, pero siempre y cuando no estén cargados, porque si están cargados van a formar enlaces iónicos. O sea, si yo tengo un amonio o un acetato, ya directamente tengo partículas cargadas que se van a enlazar por enlace iónico, cationes con aniones. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver después. Liberen su mente. Y sigamos con pH, porque si no... Vamos a maricérsela. Sí, porque pH se evalúa antes, chicos. Lo que hay que rendir. Bueno,
¿Les quedó alguna? Ay, no terminamos todavía. Iba a decir, ¿les quedó alguna duda con este inciso? ¿Cuáles serían los pares ácido-base en este caso? De la anilina, ¿cómo quedaría? Recuerden que el catión se llamaba anilonio, sí, si les queda alguna duda, para la anilina. Uy, me parece que ya se les... ¿Quedaron? ¿Están los chicos? ¿Están vivos? Nos quedaría la base Ahí está. o el ácido conjugado, al linonio, con una carga catión positiva. Y el hidronio, no. Y el agua con una carga anión. Chicos, los pares ácido-base siempre son el ácido conjugado, el ácido y la base del mismo compuesto, ¿sí? No crucen los compuestos. Cuando nosotros le pedimos pares ácido-base, un par ácido-base siempre es un mismo compuesto, por así decir, que en la forma acídica tiene un protón y una carga positiva más que en la forma básica. ¿Sí? Y en todas estas reacciones siempre vamos a tener dos pares ácido-base. Entonces, este es el primer par ácido-base. El anilonio con la anilina. ¿Cuál es el otro? El agua como ácido y el hidroxilo como base conjugada. Exacto. Buenísimo, entonces. ¿Los otros dos los pudieron hacer? ¿Tienen alguna duda? Así avanzamos ya con los otros temas. Sí, porque son 10:50. Sí. ¿Tiene alguna duda? ¿Los pudieron hacer? Chan. Que los practiquen y los consulten en el foro. Sí, mejor así. Porque Está más tranqui y llegamos bien con el resto de los temas. Lo único que les podemos decir... Luján pregunta, ¿el F es una base? Sí. Y el E es un ácido, para que arranquen. Para que lo sepan, el E es el ácido cianhídrico. Bien. ¿Sí? Y el ácido cianhídrico, ¿cómo se va a llamar la base conjugada, saben? Acuérdense siempre de Gilla Murano, chicos. Ay, Dios. El ácido es el ácido cianhídrico. El ácido clorhídrico es cloruro y el cianhídrico es cianuro. Y es el famoso cianuro de los libros de Agatha Christie o de Gilla Murano. Es que por ahí capaz que son más contemporáneos con Gilla Murano, algún meme habrán visto. Entonces, creo que el año pasado también les dije lo mismo, así que quedó. ¿Sabés qué? Yo me acuerdo cuando pasó. Wow. Fue terrible. No, yo estaba creo que en el primario. Sacaron un artículo en el diario, entonces la maestra nos hizo hacer un trabajito de ciencia con eso. Dios. Bien oscura la maestra. Ay, sí. Hay un libro de Agatha Christie, está buenísimo, se llama Cianuro Espumoso también. Si quieren lo pueden leer. Año cianuro, exacto. Bueno, sigamos adelante. Chan. Acá viene la matemática, chicos. Vamos a embarrar la cara. Sí, alguien léame. Léanme eso en voz alta. Sí. Acá sacar calculadoras y aprender a manejar las calculadoras acá, porque en algunas tienen que aprender si ingresan la función primero o el número. Ahora vamos a eso. Pero tengan las calculadoras a mano ahora. Alguien que lea en voz alta lo que dice escrito ahí.
El pH es igual al menos logaritmo del... Uy, se me va el nombre. ¿De qué? Del hidronio. Hidronio. No, no del hidronio. De la concentración de hidronios. Exacto, ahí me gustó un poquito más. Es el menos logaritmo de la concentración molar de hidronio. ¿Sí? Si dicen protones, nadie los va a juzgar, ¿ok? También vale. ¿Ok? pH, y esto se lo memorizan, es el menos logaritmo de la concentración molar de protones o de la concentración molar de hidronio. ¿Sí? ¿Acá explicabas vos, L, también? No me acuerdo si seguía yo, pero bueno, Sí, no hay problema. sí. Las primeras dos actividades No se después me acá duerman, estaba no yo. quiero hacer mucha teoría acá, ¿eh? Dale. Esto es matemática, saquen la calculadora y vamos a practicar. Una concentración, sea de la magnitud que sea, 1 por 10 a la menos 5, o un número entero que no tenga tantos decimales, les va a dar el logaritmo, que es una función matemática, y a ese número le tienen que colocar el signo negativo, que si es negativo se anula, se hace positivo. ¿Mm? Entonces, ojo cómo ponen la función logaritmo. Esto es nada más que matemática. ¿Por qué se utiliza? Y no solamente para concentración, yo puedo aplicar el logaritmo en muchas cuestiones que tienen que ver con, en estadística, por ejemplo. Hay variables como puede ser la concentración de la hormona tiroidea, que tiene determinados valores, que para hacer cálculos estadísticos aplicamos esta función matemática. ¿Mm? Entonces, sin profundizar mucho el tema, porque seguramente algo habrán visto en biofísica, el pH es la forma, digamos, de llevar a un número entero un valor que es muy chiquito. ¿Mm? Vamos a hacer cálculos de este tipo y vamos a probar cómo lo manejan en las calculadoras, porque los principales inconvenientes que tienen en estos problemas es llegar al número adecuado. ¿Sí? El pH se relaciona con una escala que después, si vamos al laboratorio, lo vemos reflejado en un número entero. Entonces, fíjense la relación que hay entre el valor del pH, que es un número entero que va de 0 a 14, ¿y por qué ponemos los colores? Porque hace muchos años, cuando no existían los pHímetros, teníamos las tiras reactivas de color. Y las tiras reactivas de color daban colores de este tipo. Las seguimos utilizando en el laboratorio, pero es un método, digamos, cualitativo, o incluso de acuerdo a la sensibilidad de esas tiras reactivas, se puede ser semi-cuantitativo, ¿sí? Pero la forma de cuantificar exactamente es con un aparato que se llama pHímetro, que lo tenemos en el laboratorio y que si todo sale bien, el cuatrimestre que viene hacemos laboratorio. Pero fíjense que esta escala de pH que relaciona un número entero, como es de 0 a 14, un número que tiene que es concentraciones, matemáticamente lo tienen abajo expresado, como algo que es un rango, o digamos una serie de concentraciones que tienen que ver con un rango de pH que es ácido, entre 0 y 6, 7 que es neutro, y a partir de 8 hasta 14 que es alcalino. Nosotros podemos decir, bueno, hay una determinada solución que es ácida, el agua tiene un pH neutro. Estas son las expresiones que se utilizan. Este jabón o el shampoo que utilizo tiene un pH alcalino para evitar, y bueno, viene toda una cuestión que tiene que ver con las propiedades que debería tener ese producto o
o esa solución, o digamos, ese compuesto, ¿sí? Si estamos hablando de algo... sí, pero en la escuela nos hicieron utilizar ambos. Genial, buenísimo. ¿Tuviste una escuela industrial o técnica? Entonces, lo que los estudiantes que hayan visto estas técnicas, o lo pueden buscar probablemente en la plataforma de Pelco, van a tener información y pueden buscar videos o tutoriales que tienen en relación a este tema, pero prácticamente tiene una aplicación para nosotros que es fundamental. Nosotros en el laboratorio de análisis clínicos, por ejemplo, cuando ingresa a la guardia un paciente que decimos está descompensado o ingresó desvanecido, digamos, o entra en un estado de shock, porque, bueno, tiene antecedentes, por ejemplo, vemos ahora vemos con un ejemplo, porque quiero que quede bien claro, vayan sacándole una foto a esto, porque hay una relación entre el valor del pH y las concentraciones, si ustedes observan allí, de protones y de oxidrilos, y la relación que hay entre lo que yo les estoy diciendo, entre lo ácido, lo neutro y lo alcalino. ¿Mm? Por ejemplo, yo puedo determinar el pH de un paciente que ingresa a la guardia por una descompensación diabética. ¿Mm? Un paciente diabético que, bueno, olvidó de tomar la medicación, o no está tomando bien la medicación, o tuvo una ingesta de hidratos de carbono que lo lleva a una situación de descompensación. ¿Sí? Entonces, una de las primeras determinaciones que se hace es tomar una muestra de sangre, en general se toma una muestra de sangre arterial, y lo que se hace es la determinación del pH y de los gases en sangre. Además se le hace un hematocrito y una glucemia. Eso es lo mismo, y el ionograma, que es la determinación de cloruro, sodio y potasio en sangre. Ese es lo primero que uno debería hacer un paciente cuando ingresa. Entonces nos da la pauta de si se encuentra el pH dentro de determinados rangos. Entonces podemos decir, bueno, tiene un pH ácido, un pH dentro de los rangos que uno espera, porque normalmente hay muestras biológicas que son ácidas. Normalmente, la orina tiene un pH ácido, normalmente, y eso está bien. El semen tiene un pH alcalino, y eso es lo correcto. ¿Mm? Entonces, en el laboratorio hacemos todas esas determinaciones para dar una explicación, digamos, bioquímica a una presentación clínica de un paciente a través de una muestra biológica. ¿Se entiende? Entonces, estos son conceptos que ustedes tienen que aprender. Bueno, yo tengo un informe de laboratorio. ¿Qué me dice esto? ¿Y cómo lo justifico? ¿De dónde viene? ¿Mm? O sea, yo puedo tener un reflejo, digamos, en el resultado, perdón, que me indica algo que puedo aplicar a la clínica de ese paciente. Pero además ustedes tienen que tener un respaldo, digamos, teórico de lo que significa esto. Entonces, si el pH es menos el logaritmo de la concentración de los hidronios, y ustedes tienen ahí debajo de cada tira de pH un valor de hidronio y un valor de oxidrilos, ¿sí? Para un pH vamos a ver un ejemplo. Voy a cerrar el chat. Si yo estoy hablando de un pH de 4, y estoy en el rango de la acidez, la concentración de hidronios es 1 por 10 a la menos 4. El 4 es justamente la función logarítmica de 10 a la menos 4. Nosotros antes hacíamos logaritmo con tablas, chicos. Ahora tenemos las calculadoras que nos solucionaron la vida. Entonces, ahora ustedes en la calculadora van a practicar obtener ese número 4 de la función matemática del logaritmo. Depende de la calculadora que ustedes tengan, tienen que ingresar
yo tengo una calculadora que pongo el número en pantalla, pongo 1, exponente, 4, y después aprieto el menos, pero no todo el mundo lo ingresa así. A eso le aplico la tecla log, y me sale un número que dice -4. Y a ese -4 le aplico el negativo y se transforma en un 4. El pH tiene valores de números enteros o no, o puede ser 4,58. Si el número que va delante de 10 a la -4 es 1, es 4, pero si hay otro número que, por ejemplo, es, qué sé yo, repito de vuelta, ¿qué repito de vuelta? ¿Cómo calcular, supongo? Sí. ¿Cómo hago el cálculo? ¿Cómo hago el cálculo? Fíjense, en mi calculadora, A ver, en mi calculadora yo escribo menos logaritmo y el número. En este caso es 1 exponencial menos 4. En la de Elena es al revés. Mostrarles vos cómo hacer. yo tengo la pantalla en 0 y pongo 1. 1 por 10 a la -4, pongo 1. Aprieto la tecla de exponente, pongo 4 y después le pongo el menos. Así coloco yo 1 por 10 a la -4. ¿Se ve? Muy poquito, pero bueno. Ahí. Esto lo tendríamos que hacer en vivo. En clase, claro. Sí, Pero bueno, sí, lo sí. hacemos la última semana, ¿no? Sí, pero vayan practicando. Y si no, tienen que buscar. Y te tiene que dar 4, Belén, tal cual. Yo a esto que puse acá, al número, en mi calculadora yo aplico logaritmo, busco la tecla de logaritmo, le aplico logaritmo, me sale -4, pero fíjense que la función es menos logaritmo de la concentración. Entonces si le pongo el negativo, no lo pongo porque ya me lo sé de memoria, le pongo 4. De todos modos, fíjense que cuando indica las concentraciones de protones, por eso siempre el pH es menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Puedo sacar pOH? Sí, pero tengo que utilizar la concentración de oxidrilos. Profe, ¿siempre va a ser menos, para el pH siempre va a ser menos logaritmo? La función pH es menos logaritmo de... P significa menos logaritmo. Ok, gracias, profe. Vamos a ver P varias cosas. Vamos a ver PK. Exacto. O sea, el P de algo, el P de las mariposas es menos el logaritmo de la concentración de mariposas. Ay, me encantó. Ahí. Eso es lo que tiene que... Es una función matemática. Muy... son ejemplos. Eso es matemática con ácido lisérgico. Claro. A ver. No lo tomen como No, está re bien. No parezco la profesora de química, pero acuérdense de esto. P es menos logaritmo de lo que sea, de un número. ¿Por qué? Porque hay números que tienen exponentes muy altos y yo los quiero traer a un valor de número entero. Esa es una función matemática. ¿Sí? Cuando hay valores, era lo que yo les decía hace un ratito, a mí me pasó en el trabajo que yo estoy haciendo de tiroides, que cuando quiero hacer una función estadística, el valor de las unidades de hormona tiroidea es tan pequeño que en vez de expresarlo como un número exponencial, lo voy a expresar como un número entero. Entonces es más fácil tratarlo. Es más fácil de entender un número entero. Por eso vamos a esto. O sea, detrás de un valor que es, digamos, un informe de laboratorio, hay una justificación matemática. Esto es lo que nosotros queremos que entendamos, de dónde sale. Porque no estamos haciendo algo automático. Y hay una relación. Entonces, fíjense, cuando en esta escala de pH,
Fíjense en las concentraciones de hidrógeno, que van de 1 para un pH 0, de 1, a 1 por 10 a la menos 14 para un pH de 14. Entonces, la concentración 10 a la menos 14 es 0 más 0,000 y todos los ceros que hasta 14, 1. Es un valor muy pequeñito. En vez de expresarlo de esa manera, aplico la función matemática menos logaritmo da 14. ¿Qué quiere decir a un pH 14? La concentración de hidrógeno es muy pequeña. Pero, ¿quién es la concentración mayor? ¿De quién es la concentración mayor? Si yo siempre en una solución tengo una base y un ácido. De la base. Exacto. Fíjense la concentración de la base, o de la fracción básica. Es 1. O sea, a pHs elevados, a un pH de 14, la concentración de protones es baja. Es la más baja. 1 por 10 a la menos 14. Y la de hidrógenos, 1. Fíjense cómo es un pH neutro. Iguales. Y fíjense un pH igual a 0. ¿Quién es mayor? No se me duerman. Es mayor la del ácido. Por eso son concentraciones ácidas. ¿Quieren que hagamos un corte? Para que se preparen un café y se despierten, un mate. ¿Cómo estamos con los tiempos? Porque en esta parte fue donde el lunes nos caímos todos por el... Estamos complicados con los tiempos, pero digamos que lo importante es entender esta partecita teórica para después los ejercicios para mí son muy fáciles. La única dificultad en los ejercicios es saber usar la cálculo. Así que si quieren hagamos 5 minutitos y después nos ponemos a hacer los ejercicios. Y los que no quieran, porque están más preocupados, yo me quedo y les respondo las dudas de lo que no entendieron hasta ahora. Dale, vayan a preparar un café o hagan una parada técnica, lo que quieran. Nos juntamos en un ratito. De todas maneras, esto, chicos, lo vamos a seguir. Tenemos una semana más, tenemos la clase de consulta de la última semana, y tenemos los foros y están las consultas presenciales, recuerden que. Sí, Valentina, exacto. Las soluciones ácidas tienen muchos protones. Ácido, recuerden lo que de ahora en más tienen que asociar ácido con protón. Ácido, protón, ácido, protón. Entonces, si hay muchos protones, las soluciones son ácidas. Y si hay muy poquitos, las soluciones son alcalinas. Y siempre protones y oxidrilos van a estar como, no quiero decir en equilibrio, balanceados. Entonces, si yo tengo pocos protones, tengo muchos oxidrilos. Y si tengo pocos oxidrilos, tengo muchos protones. Siempre hay una relación matemática exacta entre esas dos concentraciones. ¿Alguno más quiere preguntar de lo que explicó él hasta ahora? ¿De pH? ¿O de los usos de las cálculos? No, salieron corriendo todos al baño. ¿La concentración en las calculadoras las ponemos entre paréntesis o no afecta? No, logaritmo te entiende. La función logaritmo te entiende que vos te estás refiriendo al próximo número que escribas, aunque tenga el exponente, aunque tenga todo. Bueno, gracias. Sí, siempre y cuando sea un único número. Cuando vos después hagamos los ejercicios que a lo mejor vas a tener que hacer una cuenta y después aplicarle a eso el logaritmo, qué sé yo, vas a hacer
tanto por tanto y le vas a tener que aplicar el logaritmo porque estás haciendo despeje de alguna ecuación, ahí sí usa paréntesis. Profe, una pregunta. Sí. Es uno de los ejercicios, no sé si lo van a explicar, el Si 3. llegamos, sí. El 3.3, porque sé sacar el pH, pero cuando saco la concentración, me fijo, o sea, terminé el ejercicio y me fijé para ver si estaba bien lo que había hecho y tiene como diferentes concentraciones. 3.3, banca. ¿En cuál? En el 3.3, en el B. En el B. ¿Qué es lo que te pasó en el B? Repetímelo. Porque yo, como puse como concentración, por ejemplo, del pH 10 a la menos 4 y del pOH 10 a la menos 10, pero los resultados están muy distintos. Sí, pero porque a mí no me... Bueno, 10 a la menos 4, sí, 2 por 10 a la menos 4. La concentración de hidronios. Pero, ¿sabés cuál puede ser tu error? La disociación del sulfúrico. El sulfúrico se disocia, libera 2 protones. A lo mejor ahí, Ah, bien. Muchas fíjate. gracias. Eso igual lo vamos a resolver. Bueno, gracias. Calcular concentración de oxidrilos pOH es menos logaritmo de OH. Exacto. pOH es menos logaritmo de OH. Siempre que ustedes vean P es menos logaritmo. Vamos a ver PK después. PK es menos logaritmo de K. Como dijo Elena, es el menos logaritmo de las mariposas. Me parece perfecto. De lo que ustedes quieran. ¿Alguna otra duda de esta explicación? ¿Entendieron lo que quiere decir que yo, por qué uso el pH y no la concentración? Porque es más difícil entender a lo mejor con números tan chiquititos. Sí, se entendió, profe. Bien. Bueno, entonces, si nadie va a preguntar nada más, yo me voy a una corridita al baño y cuando vuelvo ya seguimos resolviendo.
Bueno, vamos a seguir, así no nos atrasamos tanto. Bueno, entonces, dicho esto, ahora vamos a ver las actividades, porque en realidad esto tiene que ver con relacionar lo anterior, así que tengan a mano lo que ocurre cuando hablamos de un pH, qué relación tiene con la concentración de protones o de hidronios, y en cuanto a la disolución, si es ácida, neutra o básica. Entonces, cuando un pH, a ver, Ahí. la animación, cuando un pH es igual o es menor a 7, estamos hablando de un pH de 4, de 3. ¿Cómo es la concentración de protones? Por 10 a la menos 3. Ajá. ¿Es mayor que la concentración de hidronios? Sí. ¿Cómo? Es mayor que la concentración de hidronios es mayor que la concentración de oxidrilos. Fíjense en la tabla anterior. Sí. Sí, Había entendido otra cosa. hay más protones. Si hay más protones, la disolución es ácida, neutra o alcalina. Ácida. Perfecto. Si el pH es mayor a 7, Sí. por ejemplo, Por 10 a la menos 8. a ver, o sea que es mayor o menor a 1 por 10 a la menos 7. Menor. Bien. Sí. La solución es básica, neutra. Básica. Muy bien. Y cuando el pH es igual a 7, ¿a qué es igual la concentración de hidronios o la de oxidrilos? 10 a la menos 7. Perfecto, Es neutra. genial. Uy, cómo costó. Esto el lunes no saben lo que nos costó. Nos demoramos un montón en este paso, por eso yo hice tanto hincapié en el tema de la escala. Tengan en cuenta que cuando hablamos de la escala, tuvimos que volver muchas veces a la anterior. Yo pensé que la explicación había estado bien, pero se ve que no habían hecho la relación entre el número que identificaba el pH con la concentración de oxidrilos o de hidronios. ¿Mm? Acuérdense, chicos, de lo que significa la notación exponencial, y acuérdense que al ser exponentes negativos, siempre, supónganse, un menos 5 va a ser un número mayor que un menos 7, y va a ser un número mayor que supónganse, un menos 10. Si ustedes transforman la notación exponencial a notación común, acá van a tener 10 ceros, acá van a tener 7 ceros, acá van a tener 5 ceros. Entonces este número es mayor que este, que es mayor que este. Entonces en el pH, un número bajito de pH implica un exponente bajito, que es un número grande. Eso es lo que tienen más o menos que los engranajes de la matemática. Esto también se puede, a ver, Juan. Perfecto, sí. Y si vos, un ejemplo de arriba, un pH ácido, ustedes me cortan, voy a dar dos ejemplos de ácido y de básico. Un pH ácido quiere decir que hay muchos protones. Por ejemplo, 2,51 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale ese pH? Me salió redondo. A la menos 53. No, 3. a la menos 3.
3. Sí, No. vale 3. No. Hagan la calculadora. Les dije, agarren la calculadora. 3 sería si es 1 por 10 a la menos 3. Ah, Vale. claro, es verdad. Si La el cuenta, número, Dani. si el número adelante de el 10 a la menos algo es 1, el pH es el exponente positivo. ¿Estamos? Eso lo podemos sacar. 2,6, muy bien, muy bien. Profe, ¿cómo se sacaba en la calculadora? Profe, En la ¿cómo? Ah, esto mismo iba a preguntar. Menos Depende. logaritmo. No, menos yo tengo esa que tenés vos, profe, la Casio. ¿La ¿Cuál? vieja o la nueva? No sé, la ¿La de Eva o la 1682. mía? No, la que tenés vos. ¿La de Elena o la de Eva? De Elena. Esta, yo primero pongo el número, 2.51, exponente 3 menos. A ver, A ver, yo tengo todo el sol. Ahora tengo todo el solazo. Ah, no, mentira, no tengo esa. Ah, ja, ja, ja. Había visto otra, Esta, no. A mí me dice Sí, error esa cuando tengo. hago así. Bueno, Esa. acá vos lo que tenés que hacer es escribir menos logaritmo Ajá. de, ¿qué número era? 2, ¿qué era? Dígame, 2,51 exponencial menos 3. Y ahí Ahí da. es Sí. igual a 2,6. Sí, ahí medio. Gracias, profe. Bien, ¿Vamos? ahí Mayra Bueno. lo puso. Bien. Ese es un pH ácido y me da un pH de 2,60. Bien. Ahora, en una solución básica, que la que predomina es la concentración de oxidrilos, no de hidronios. La concentración de hidronio puede ser, por ejemplo, ahora vamos a hacerlo al revés, 3,48 por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 9. ¿Cuánto vale ese pH? Bien. Perfecto. Perfecto, Mayra. Muy bien. 8,45. O sea que es mayor a 7. Es básica. Ahí lo que predominan son los oxidrilos. Bien. Y es más, Juan, podés redondear, como después del 5 hay un 8, podés redondear a 8,46 si somos más exquisitos. ¿Sí? Como somos extremadamente químicas acá, te aceptaríamos el valor 46. Pero pH, viste que no se destila usar tantos decimales. La idea es acercarse lo más posible al número entero. O sea que acá 8,5 incluso uno podría decir. Tal cual, tal cual. El hecho de que uno pueda llegar a redondear o no depende del instrumento o sea, si vos estás haciendo con un pHímetro, es muy probable que el aparato detecte hasta 2 decimales. 2 decimales, Entonces, sí. necesariamente tenés que, y esto tiene toda una explicación matemática, ¿no? De citas significativas, de redondeo, pero si vos utilizás de acuerdo a la sensibilidad de tu medición. Nosotros a veces cuando hacemos con tiras reactivas, que hay algunas que son semi-cuantitativas, que se utilizan en algunos líquidos biológicos, como puede ser líquido cefalorraquídeo o semen, a veces viene hasta con un decimal. Entonces, si la tira reactiva te permite, le pones ese decimal, si no se redondea.
Sí, las tiras comunes te tenés que quedar con el número entero. Con el número podés entero. poner Y ese 6 es el o podés número. poner 7. No podés poner Exacto. 0,5. Y tenés que decidir si es 6 o si es 7. No si es 7, 6,5, porque tu ojo no detecta eso. Estas son las cuestiones técnicas, que ya las vamos a ver. Pero a los fines de hacer el cálculo matemático, saber utilizar la calculadora, con esto estamos bárbaros. Entonces, acá tenemos una actividad que dice, teniendo en cuenta las concentraciones de hidronios y oxidilos, otra vez, por eso tengan la tabla para aprenderlo, tengan la tabla a mano. Y predecir si la solución será ácida o básica sin hacer los cálculos. Fíjense, una solución en A, una solución que tiene una concentración de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 3 molar, porque siempre vamos a trabajar en molaridad y por eso hicimos tanto hincapié en soluciones para que aprendan moles por litro, que es molaridad, M grande. ¿Qué valor de pH tiene? 1 por 10 a la menos 3. Ácido. 3, pH igual a 3. Lo confirman con la calculadora para practicar. Ese es el logaritmo de 0,001. Eso es 10 a la menos 3. El pH es 3. ¿Y en qué rango de acidez estoy? ¿En qué rango de escala de pH estoy, perdón? Está bastante ácido. Lo dije solo. Sí, ácido. Muy bien. El B. Cuando la concentración de hidrógenos es 1 por 10 a la menos 12. Fíjense en qué área estoy, en la rosada, en la verde o en la violeta. En la violeta. Perfecto. ¿Eso es el pH de qué? Básico. Bien. ¿Y qué número? 12. 12. Perfecto. El logaritmo de 0, y pónganle 12 lugares hasta llegar al 1. Ahora, fíjense lo que ocurre cuando... algo extra. En la escala, fíjense, para el ejercicio A y B, ¿cuál es la concentración de oxidrilos para un pH 3? O desde a menos 11. Fíjense que si la concentración de uno es 1 por 10 a la menos 3, la concentración del otro es 1 por 10 a la menos 11. Tienen que sumar 14. Siempre. Porque ahora vamos a ver la justificación del pH. El pH, ¿y con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con la K-Water. pH más pOH, o otras cuestiones matemáticas que tienen toda la explicación del mundo, pero que no lo vamos a hacer acá. El pH más el pOH es igual a 14. Y la K-Water es la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos. ¿Está? Estos son dos conceptos matemáticos que quiero que se lleven. Ahí lo está escribiendo Eva. La concentración de protones es una multiplicación, por la concentración de oxidrilos es igual a la K-Water, y este valor es 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué pasa cuando la me quedó. Te quedó muy bien. Habría que practicar caligrafía en mouse. Eso de ahora en más en primer grado habría que darles caligrafía en mouse a los chicos. Y en el B, ¿qué pasa con el pH? Es 12. Fíjense la concentración de hidrógenos, 1 por 10 a la menos 12. ¿Y la de oxidrilos? 1 por 10 a la menos 2. Muy bien. Es mayor, porque es básica. Sí. Entonces, hay una cuestión matemática justificada, pero además ustedes tienen que pensar que el pH de 12 es esperable en una solución de amoníaco, por ejemplo. Y un pH de 3 es esperable, después piénsenlo,
mastíquenlo y digiéranlo. Para un pH de un ácido, un pH de 3, está bien que sea 3, o 4, 5, no importa, porque la concentración de hidronios es mayor que la concentración de óxido de hidrógeno. Entonces, ustedes no solamente van a tener que llevar un cálculo matemático, un número, sino que además tienen que entender que lo que está hecho está